Vamos a otro tema. Diputados de la Democracia Cristiana, Revolución Democrática, el Partido Comunista y Convergencia Social presentaron su propia propuesta de renta universal de emergencia, la que iría en línea a la alternativa de la planteada por la presidenta del Senado, Jasna Proboste, en conversaciones con el gobierno. Queremos conocer más sobre esta alternativa, para eso estamos con uno de sus autores, el diputado de la DC, Matías Walker. ¿Cómo está, diputado? Muy buen día. Hola, Nicolás, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, diputado. Y antes de ir al proyecto que entre algunos parlamentarios presenta usted, quiero ir a preguntarle, no sé si usted vio esta minuta, estos puntos que como propuesta que entregó el gobierno con respecto a esta conversación que ha sostenido con no solamente el Senado, sino la Cámara de Diputadas y Diputados. Primero, ¿qué le parece lo que está proponiendo el gobierno? Y segundo, por lo que yo leí por lo menos, no se habla de renta universal básica de emergencia, sino que más bien se habla de extender al 100% el registro social de hogares el ingreso familiar de emergencia. Bueno, Nicolás, usted lo ha dicho muy bien. Hay un avance en esta propuesta del Ejecutivo porque se llega al 100% del registro social de hogares, como habíamos propuesto como oposición, como lo ha propuesto la presidenta del Senado, como lo propusimos los diputados de la Democracia Cristiana con Jimena Rincón en el mes de marzo y como lo propusimos como oposición en abril del año 2020, hace un año. ¿Cuál es la diferencia que tenemos con el gobierno sustantiva hoy día? Es que nosotros queremos que esta renta universal de emergencia, que el gobierno prefiere llamar IFE ampliado, supere la línea de la pobreza, que está definida no por nosotros, está definida por el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué significa esto en términos simples? El IFE, como usted sabe, hoy día son 100.000 pesos por integrante de cada familia. En los indicadores del Ministerio de Desarrollo Social se determina que una persona para superar la línea de la pobreza tiene que recibir un ingreso mensual de 170.000 pesos. En el caso de una familia de 4 integrantes, estamos hablando de 470.000 pesos en vez de 400.000 pesos. Ahí está la diferencia y espero que sobre la base de esa diferencia podamos llegar a un acuerdo, porque tal como ha dicho usted, estamos en línea con la presidenta del Senado y lo que hemos venido planteando desde hace un año. Diputado, pero a ver, para tenerlo súper claro, la propuesta que ustedes entregan con este proyecto de ley, ¿se asimila, se asemeja a lo que estamos escuchando del gobierno con respecto a ampliar al 100% el registro social de hogares, el IFE ampliado? ¿Son similares, son parecidos, entendiendo de que finalmente se puedan unir puentes entre propuesta y otra? A eso voy. Exactamente, por eso lo primero que hago es valorar, celebrar que el gobierno se abra a extender la cobertura del ingreso familiar de emergencia de un 80% a un 100%. Eso es una buena noticia para todas las familias del registro social de hogares. Por eso se llama universal la propuesta de renta básica de emergencia. ¿Cuál es la diferencia, yo diría, hoy día? Es que nosotros estamos planteando que el ingreso sea mayor, que supere la línea de la pobreza. Aumentar el monto, diríamos entonces. Aumentar el monto, por eso ponía el ejemplo, en el caso de un integrante son 170.000 pesos en vez de 100.000 pesos, en el caso de una familia de 4 integrantes son 470.000 pesos, no 400.000 pesos, y también que exista un esfuerzo adicional en favor de las mujeres jefas de hogar y también las personas en situación de discapacidad. Ahora, uno podría entender entonces, diputado, y quiero ser bien, digamos, dentro de lo que es la economía legislativa, que adelantándome, y usted ya lo había mencionado con otro proyecto que había presentado sobre renta básica de emergencia, en la que se solicitaba que el presidente en un plazo de 15 días ingresara un proyecto de renta básica porque es potestad del Ejecutivo, por ser gasto público, por incurrir en gasto público, se podría en algún minuto llegar a que el proyecto que usted presenta con otros parlamentarios ir con el eventual proyecto que presente el gobierno sobre este IFE ampliado, aumentando a través de indicaciones, ya no la cobertura, sino el monto. ¿Se podría llegar a eso? Bueno, acá hay una propuesta del gobierno, Nicolás, y yo me imagino que la presidenta del Senado, con los senadores de oposición, con los equipos técnicos, con las organizaciones sociales, con los académicos que han participado de esta propuesta que tiene más de un año, puedan establecer una contrapropuesta que signifique superar la línea de la pobreza, como lo dijo la presidenta del Senado, y yo espero que si se llega a un acuerdo de mínimos comunes, a mí no me disgusta para nada la palabra acuerdos, yo creo que
Chile necesita acuerdos para salir de esta crisis sanitaria. ¿No es cocina y social. política, como dijeron algunos, entre ellos Pamela Giles, diputado? No, para nada. Está equivocada la diputada Pamela Giles, porque este debate lo vamos a hacer en el Congreso Nacional de cara a la ciudadanía, donde nosotros hemos hecho propuestas, además, para financiar esta renta universal de emergencia. El impuesto a los súper ricos, el royalty minero que se vota esta semana en la Cámara de Diputados. A diferencia de la diputada Giles, nosotros no queremos que el costo de la crisis lo sigan pagando los trabajadores. Queremos que sea el Estado el que pueda entregar una renta universal de emergencia al 100% de las familias del Registro Social de Hogares, a todas las familias vulnerables y de clase media, con proyectos además que van a ser discutidos acá en el Congreso Nacional de cara a la ciudadanía, y en eso la presidenta del Senado, Yanna Proboste, ha sido sumamente clara. Con esto que estamos comentando, diputado Walker, con el proyecto que usted presentó junto a otros parlamentarios y parlamentarias, la propuesta que hace el gobierno, lo que habría que esperar también de esta negociación con el Senado, y me imagino también en su minuto la Cámara de Diputadas y Diputados, le hago la pregunta: ¿se descarta lo que fue la propuesta de la candidata presidencial de su partido, la ADC, Jimena Rincón, sobre una renta universal de 600.000 pesos hasta diciembre? No, no se descarta para nada, y lo dijo Pero porque ayer, no conversan una y otra, estamos hablando de montos que son totalmente distintos y también de extensiones distintas y grupos distintos. Lo que ha hecho la presidenta de la Comisión de Hacienda, Jimena Rincón, en diálogo y trabajo permanente con la presidenta del Senado, Yanna Proboste, es construir una propuesta que vaya más allá de la línea de la pobreza. 600.000 pesos es un ideal, un óptimo en cuanto a transferencias monetarias, que se haga cargo del aumento del costo de la vida, del aumento del precio de los alimentos, del aumento de elementos tan básicos para la gente como la parafina, el gas licuado. Es cercano a la discusión de hace antes de la pandemia, mucho antes del sueldo ético, como se llama. Bueno, pero yo creo que es muy importante que las candidatas presidenciales como Jimena Rincón, Paula Narváez puedan hacer propuestas de fondo que son serias, trabajadas con economistas, con expertos en temas de pobreza y desarrollo social. Ese es el óptimo. Por eso le digo, Nicolás, que nosotros, y es la diferencia probablemente que tenemos con el gobierno en este momento, queremos superar la línea de la pobreza. Creemos que un IFE de 100.000 pesos es insuficiente, no porque lo decimos nosotros, sino que porque lo dicen las familias que viven día a día el drama de tener que elegir entre cuidarse y salir a trabajar. Nosotros queremos una renta universal de emergencia para que la gente se pueda cuidar, para que podamos derrotar esta pandemia. Pero vuelvo al monto, diputado, perdón que sea majadero en eso. Sí. Ojalá se pudiera llegar a 700, 800.000 pesos, eso es evidente, pero aquí hay una situación fiscal que hay que ver con otros temas que vamos a conversar. Pero ustedes proponen 176.000, más de 176.000 pesos, con los datos que se tienen de Registro Social de Hogares, que estaría en concordancia, debería comentar el monto con respecto a la propuesta del gobierno. La senadora Rincón, también usted le decía, la candidata Narváez, hablan de 600.000. Entonces hay una diferencia de montos bien relevante ahí. Bueno, pero el propio Ministerio de Desarrollo Social, por eso yo le ponía el ejemplo, una familia de 4 integrantes, estamos hablando de un monto de 470.000 pesos. Jimena Rincón, Paula Narváez han ido un poco más allá, han propuesto 600.000 pesos. Esa es una discusión. La otra discusión es hasta cuándo se entrega esta renta universal de emergencia. Yo espero que sea por lo menos que cubra el mes de agosto, para que las familias chilenas más vulnerables y de clase media puedan pasar el invierno en condiciones dignas y se puedan cuidar de la pandemia. En este contexto, diputado, está moviéndose mucho esto y tomo también lo que usted dice, importante llegar a los acuerdos, a la conversación, a llegar a soluciones efectivas para la familia y ayudas que no sean autoayudas. Y ahí le quiero preguntar, ¿cómo va esta conversación? ¿Cómo van las propuestas? ¿Se podría ir difuminando la posibilidad de un cuarto retiro del 10%, que ya está presentado el proyecto? Y hago la diferencia entre ayuda y autoayuda, porque los retiros son autoayudas. Es plata de uno que finalmente tiene que rascárselas para esta situación. Los que hemos planteado esta propuesta de la oposición de la renta universal de emergencia, precisamente lo que estamos diciendo es que el costo de la crisis no lo sigan pagando los trabajadores con sus propios ahorros provisionales y que esta vez sea el Estado el que pueda entregar esta renta básica de emergencia a todas las familias vulnerables y de clase media. Esa es la gran diferencia con Pamela Giles.
que lo que quiere es insistir en que sean las familias con sus propios ahorros a través de un cuarto retiro los que enfrenten esta crisis. Y espero que se pueda llegar a un acuerdo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Todos los proyectos además son perfectibles, así lo hicimos incluso con el bono clase media. ¿Se acuerda que el gobierno quería descontarle a las familias que postularan el bono clase media que no lo que habían recibido del IFE? Eso lo eliminamos en la Cámara de Diputados. Todos los proyectos son complementarios, son perfeccionables y lo importante es que en definitiva puedan tener carácter universal para que la gente que realmente lo necesita hoy día pueda cuidarse. En estos mínimos comunes, diputado, ¿usted ve un cambio de ánimo, un cambio de relación entre oposición, oficialismo y ejecutivo? Porque la relación ha estado pésima, hay que ser súper objetivo. Y de hecho, no solamente de la oposición con el ejecutivo, sino también del ejecutivo con el oficialismo. Bueno, yo siento que la gente nos dice en la calle, yo estuve el viernes en Ovalle y la gente nos decía, diputados, déjense de pelear, pónganse de acuerdo, soluciónennos los problemas, muéstrenos ustedes un camino de salida. La SEP demostró que no solamente el gobierno está mal evaluado, el Congreso también. Entonces acá hay un llamado de atención de la gente que nos dicen pónganse de acuerdo, muéstrennos un camino de salida. Y por eso nosotros no vamos a dejar de hacer propuestas como la renta universal de emergencia. Hemos hecho propuestas de cómo financiarlas también a través de este impuesto transitorio para que las altas fortunas del país puedan contribuir también, como lo ha recomendado el presidente Biden en Estados Unidos, como lo ha recomendado las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, para que en definitiva podamos financiar esta renta universal de emergencia. Ahora, sobre el financiamiento, hay también en estos puntos que entrega como propuesta, podríamos decir, el gobierno, elementos que son importantes y nuevamente va el tema de las exenciones, que hay un diagnóstico, pero dar un paso es lo más difícil. Se habla de revisar, lo tenía por acá, el impuesto a bienes de lujo, el crédito especial IVA a la construcción, que ha sido ampliamente discutido también en el Congreso, y revisar la franquicia para ganancias de capital en acciones, cuota con presencia bursátil. Se abre entonces el gobierno, pero más que se abre, lo había mencionado en algún minuto, ¿usted ve la posibilidad que a través de estas exenciones tributarias se pueda financiar una eventual renta básica universal? Por supuesto, nosotros hicimos... Porque lo que dice el gobierno propuesta... es que esto recauda más sí. que otras propuestas como el royalty minero o el impuesto a los superricos, apuntando también ahí. Bueno, el gobierno, a través del exministro Briones, usted se acuerda, Nicolás, que quedó a hacer una propuesta en septiembre del año pasado sobre términos de exenciones. Todavía estamos esperando. Como nos cansamos de esperar, hicimos nuestra propia propuesta, que es terminar con las exenciones de la ley de impuesto a la renta, a las ganancias de capital y también las exenciones que benefician a los fondos de inversión privados. Creemos que solamente vía terminar con las exenciones podemos tener unos 800 millones de dólares adicionales de recaudación. Bienvenidas las otras propuestas, otras exenciones que revisar, incorporémoslos en ese proyecto de ley o que el Ejecutivo presente un proyecto de ley. Yo no entiendo por qué el Ejecutivo se ha dedicado a limitar las propuestas, a criticar las propuestas de la oposición o a recurrir al Tribunal Constitucional en vez de presentar sus propias propuestas. Diputado, usted me hablaba del ánimo de acuerdo, de conversación y que la gente y las encuestas también muestran eso, de que pónganse de acuerdo para solucionar los problemas dentro de las dificultades que también tiene el poder abordar políticas públicas. Eso hay que ser súper objetivo también, de lo difícil que es llegar a acuerdos. Pero ayer se escuchaban por la propuesta que usted presentó junto a otros parlamentarios de aprovechamiento, de quitada de piso a la presidenta del Senado. O sea, yo sé que puede ser política chica, pero también tiene mucho que ver el ánimo para la discusión legislativa. ¿Cómo evalúa usted lo que fueron esas reacciones? Nicolás, es tan chica esa forma de hacer política que si usted ve el día viernes, Ignacio Briones, que uno de los candidatos presidenciales de Chile Vamos, hizo su propia propuesta para llegar al 100% del registro social de hogares. Y ahí nadie lo criticó por oportunista, por buscar interés político. La propuesta de renta universal de emergencia, usted lo sabe, lo hicimos como oposición en abril del año 2020, lo reiteramos junto a Jimena Rincón en marzo de este año también, a través de una reforma constitucional con los diputados de C. Estamos plenamente coordinados con Yarna Proboste, que se ha ganado un liderazgo muy legítimo en este proceso, convocando a grandes acuerdos, a estos mínimos comunes,
y espero que esa convocatoria de la presidenta del Senado tenga una positiva respuesta por parte del presidente de la República. Diputado, nuevamente gracias por acompañarnos esta mañana y que tenga un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, Nicolás. Nos Hasta vemos. luego. Chao.